En este video vamos a abordar a los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales van a ser los encargados de que podamos percibir el ambiente que nos rodea y también el interior de nuestro organismo. Van a ser los que van a recibir las señales que vienen desde afuera y también desde adentro de nuestro organismo. Primero, vamos a ver qué tipo de señales o estímulos, qué tipo de estímulos existen y que nuestro cuerpo los va a recibir. Los tipos de estímulos pueden ser según su naturaleza o según su origen. Según su naturaleza pueden ser estímulos físicos, como la luz, temperatura, ondas sonoras, contacto, o también pueden ser estímulos químicos, como la sal en el agua, el CO2 en la sangre. Y los estímulos, según su origen, pueden ser de origen externo, en el medio externo, o de origen interno, en el interior de nuestro organismo. Así, tenemos los tipos de estímulos según su naturaleza física o química o según su origen externo o interno. Ahora vamos a ver los tipos de receptores, que son los encargados de recibir esos estímulos. Los receptores básicamente son células nerviosas especializadas en transformar las señales físicas o químicas en señales electrónicas, convirtiendo esa energía en un potencial eléctrico mediante un proceso que se denomina transducción de señal. Los tipos de receptores son según el tipo de estímulo al que son sensibles, o también podemos clasificarlo según el lugar en que estén ubicados, el lugar que ocupen. Según el tipo de estímulo al que son sensibles, los dividimos en mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores o fotorreceptores. Luego vamos a ver un poquito sobre ellos. Y según el lugar que ocupen, pueden ser exterorreceptores, los que están en la superficie del cuerpo para recibir señales exteriores desde afuera, o interorreceptores, son los que están situados internamente para recibir señales o estímulos desde adentro del cuerpo. Ahora analizaremos una tabla para la cual nos centraremos para analizarla desde el tipo de los receptores. Primeramente, los receptores luminosos o fotorreceptores. ¿En qué órgano están? En el ojo. Nos dan el sentido de la vista. Aquí vemos una imagen. Los denominamos conos y bastones que están en la retina, y el estímulo que recibe es el de la luz. Son los fotorreceptores, que los veíamos en la clasificación más arriba de los receptores que reciben un tipo de estímulo que es la luz. Receptores luminosos o fotorreceptores. Más abajo, receptores mecánicos o mecanorreceptores que veíamos aquí arriba. Los mecanorreceptores los podemos encontrar tanto en el oído interno, el órgano del oído, o en la piel, dándonos el sentido del tacto. Nos da la audición en el caso del oído o el tacto. Estos receptores mecánicos, aquí vemos que están en la piel o están en el oído, que pueden ser las células ciliadas del caracol si nos referimos a las del oído, o en la piel son los receptores y terminaciones nerviosas de la dermis, donde aquí vemos en la imagen de un corte de piel. Seguimos con los tipos de receptores y bajamos a los receptores térmicos. Estos receptores térmicos también están en la piel, también nos proporcionan el sentido del tacto. Son receptores específicos que están en la dermis y el estímulo al que reciben son los cambios de temperatura. Así como los receptores mecánicos nos daban el estímulo del contacto, de la presión y de la punción, así como los receptores mecánicos también nos pueden dar el estímulo de las ondas sonoras en el caso de que estén en el oído. Los receptores térmicos nos proporcionan una respuesta al estímulo de los cambios de temperatura para darnos cuenta cuando está frío, cuando está calor, cuando nos estamos quemando. Por último, están los receptores químicos. Los receptores químicos que se pueden encontrar en la pituitaria amarilla de las fosas nasales o en las papilas gustativas de la lengua. Cuando están en las fosas nasales nos proporcionan el sentido del olfato, cuando están en las papilas gustativas de la lengua nos proporcionan el sentido del gusto. Los receptores químicos. Aquí vemos una imagen, en el caso del olfato, del bulbo olfatorio, y aquí las papilas gustativas en el caso del gusto. Los receptores químicos, en el caso del olfato, son células y terminaciones de la pituitaria amarilla, y en el caso del gusto son células de los botones gustativos. Estos receptores químicos responden a los estímulos, en el caso del olfato, a los estímulos de sustancias dispersas en el aire, que son las que los estimulan a estas células de las fosas nasales. Y en el caso del gusto,
responden al estímulo de moléculas disueltas en el agua o en la saliva. Esas moléculas causan una respuesta en las células de los botones gustativos, que son receptores químicos que están en las papilas gustativas de la lengua, proporcionando el sentido del gusto. Así vimos los tipos de receptores: luminosos o fotorreceptores, mecánicos o mecánico-receptores, termorreceptores, receptores químicos o quimioreceptores, los cuales estaban clasificados más arriba según el tipo de estímulo al que son sensibles. Así vimos a los tipos de receptores.